Bueno, entonces, siendo las 12 del mediodía, vamos a dar inicio a la actividad de la pregunta clínica. Mi nombre es Natalia Uribe, soy residente de segundo año de Medicina Interna. De antemano, gracias al doctor Fabián Jaimes, médico internista y epidemiólogo, por su asesoría, y al doctor Juan Carlos Restrepo, hepatólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe. La pregunta clínica que me planteo para el día de hoy es el uso de N-acetilcisteína en falla hepática aguda no inducida por acetaminofén y su impacto en mortalidad. Entonces, la agenda del día de hoy va a consistir en la introducción, un pequeño caso clínico, la pregunta clínica, la búsqueda en la literatura, los estudios más relevantes que vamos a hacer una presentación y análisis breve y unas conclusiones finales. Entonces, inicialmente, definir falla hepática aguda como un cuadro clínico de menos de 26 semanas de instauración, acompañado de encefalopatía y coagulopatía, definida como un INR mayor de 1.5 en un paciente que no tiene una cirrosis preexistente, salvo algunas exclusiones, como aquellos pacientes con hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson o reactivación por virus de hepatitis B. Importante tener en cuenta que la falla hepática aguda, de acuerdo al tiempo de instauración que se da entre la coagulopatía y la progresión en encefalopatía, vamos a tener que, de acuerdo al tiempo que se da entre la aparición de la ictericia y la progresión en encefalopatía, vamos a tener la clasificación en hiperaguda como un cuadro que se da en los primeros 7 días, aguda de 7 a 28 días y subaguda de 28 días a 6 meses, esta con un peor pronóstico asociado. Dentro de la incidencia tenemos que más o menos hay 2.000 casos reportados en Estados Unidos, principalmente en población adulta joven de 15 a 45 años, y más o menos un 6% de estos pacientes explican los trasplantes que se realizan en el mundo. Importante mencionar que la recuperación tiende a ser espontánea en un 45% de los pacientes, 25% del total requieren trasplante y 30%, que es un porcentaje no despreciable, fallecen asociados a una falla hepática aguda, ya que esta lleva consigo un daño hepático extenso que se produce la mayoría de veces en una instauración repentina asociada a un deterioro metabólico inmune y a un compromiso multiorgánico. Aquí en esta gráfica podemos ver a grandes rasgos la fisiopatología, cómo hay una regeneración hepática inadecuada debido a ese daño de instauración aguda, extensa y repentina, que lleva a muerte de los hepatocitos con producción de los DAMs o proteínas de daño asociadas a patrones moleculares asociados a daño. Esto lleva a una activación de los macrófagos, monocitos y neutrófilos con una respuesta inflamatoria sistémica que trae consigo liberación de múltiples citoquinas, pero tenemos que tener en cuenta que aparte de esta respuesta inflamatoria sistémica se da un estado hiperdinámico, también hay un aumento de la presión portal y esto lleva a que se dé un compromiso hepático que termina llevando a una manifestación sistémica. Después de que se da esta activación inmune, llega un momento en que la respuesta hepática no es suficiente, hay un compromiso de la respuesta de las células de Kupffer y de los neutrófilos y se da un compromiso inmune posterior que lleva a que estos pacientes tengan mayor riesgo de progresar a infecciones. Adicional a eso, cuando el compromiso ha avanzado de forma importante y se da una pérdida de la función hepática completa, hace que se lleve a una falla orgánica multiorgánica donde tenemos compromiso de múltiples órganos, la parte circulatoria, el riñón, el pulmón, también la parte del páncreas, las adrenales, el cerebro, y esto hace que finalmente muchos de estos pacientes progresen a estados irreversibles que llevan a la muerte. Entonces es importante conocer la fisiopatología de la enfermedad para más adelante correlacionarlo con el impacto del medicamento que vamos a evaluar. Dentro de la etiología es importante mencionar que está descrito en países como Estados Unidos, conocido que la principal causa de falla hepática aguda está asociada a dosis tóxicas de acetaminofén, seguido por los pacientes que progresan a falla hepática aguda asociada a DILI, y en un tercer lugar, los hepatotropos. Aquí podemos ver que el virus de la hepatitis B ocuparía el tercer lugar. Aparte de Estados Unidos, donde ya vimos cómo se da la distribución, en otros lugares como Reino Unido sigue siendo el acetaminofén la principal causa. Lo mismo sucede en Alemania, donde las causas ya son porcentajes mayores desconocidas,
pero sigue siendo el acetaminofén una de las principales causas a considerar. Vemos que esta epidemiología cambia en países como Sudán, India y Bangladesh, donde realmente ya los virus hepatotropos pasan a ocupar el primer lugar, siendo el virus C en India y Bangladesh un porcentaje de hasta el 70%, y en Sudán vemos que más o menos el 22% de las causas está explicada por virus B. ¿Qué pasa en la etiología local? Realmente no son muchos pues los reportes que tenemos desde la epidemiología, pero el doctor Juan Carlos me facilitó este artículo. Fue un reporte que ellos hicieron que aún no han publicado, pero donde vemos que en el Hospital Pablo Tobón Uribe se recogió una corte de pacientes más o menos entre febrero del 2004 y septiembre del 2014, donde 51% de los pacientes presentaban una falla hepática aguda, de los cuales de presentación aguda era más o menos un 35%, hiperaguda el 33% y subaguda el 31%. La edad promedio de presentación muy similar a las descritas en los demás estudios, de 15 a 45 años, y 23 de estos pacientes requirieron trasplante. Aquí en la gráfica vemos dentro de la etiología cómo el principal lugar estuvo ocupado por la causa criptogénica, seguida por virus B, hepatitis autoinmune y toxicidad por medicamentos. La toxicidad por acetaminofén realmente estuvo relegada a un sexto, séptimo lugar, con solamente 3.9% del total de los pacientes. Luego de conocer estos datos, surge este caso clínico. Angélica, 40 años, sin antecedentes de importancia, con un cuadro clínico de una semana de evolución, consistente en astenia, hiporexia, náuseas, emesis, percepción de ictericia, dolor abdominal difuso de predominio en epigastrio. Ella, luego de todos estos síntomas generales, el séptimo día de evolución inicia con desorientación, comportamiento inapropiado, y su familia decide llevarla al servicio de urgencias. Ahí encuentra una paciente con una encefalopatía grado 2, un perfil hepático con un aumento importante de transaminasas, una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, aumento también de los tiempos de coagulación con un INR prolongado en 3.5, se hace el diagnóstico de una falla hepática aguda, en este caso por el tiempo de evolución de una presentación hiperaguda, la paciente ingresa a unidad de cuidados intensivos, y luego de hacer todos los estudios en busca de la etiología se concluye que cursa con una infección por virus A. Se inicia manejo de soporte en la unidad de cuidados intensivos y surge la pregunta de si el inicio de N-acetilcisteína impactaría en la mortalidad de esta paciente. Entonces ya conocemos que la falla hepática aguda está asociada a una alta tasa de mortalidad y necesidad de trasplante. Las etiologías no explicadas por acetaminofén, vemos que en nuestra población no es la principal causa, y encontramos otras causas adicionales como los pacientes con etiología criptogénica, DILI, o pacientes con infección por virus B. Vemos que las opciones terapéuticas diferentes al trasplante están muy limitadas, y es conocido que el uso de N-acetilcisteína puede prevenir o minimizar el daño hepático causado por acetaminofén, incluso después de sobredosis masivas. Aquí surge dentro del planteamiento del problema, la hipótesis de qué beneficio podría tener en los pacientes con falla hepática aguda el uso de N-acetilcisteína cuando no está asociada al uso de acetaminofén. Entonces, para conocer un poco sobre el mecanismo de acción de la N-acetilcisteína, tenemos que es la forma acetilada del aminoácido L-cisteína. Esta contribuye al aumento de los niveles de glutatión, inactiva el metabolismo tóxico del acetaminofén, el NAPQ, tiene efecto antioxidante y eliminador de radicales libres, aumenta el óxido nítrico, produce un efecto de vasodilatación y aumento del suministro de oxígeno, lleva consigo, de acuerdo a todos estos mecanismos de acción, un efecto antiinflamatorio y disminuye los factores proinflamatorios. Estabiliza la función de la mitocondria e influye en la síntesis de citoquinas, principalmente anti-TNF. Y además de todos estos beneficios asociados a su mecanismo de acción, está descrito su perfil de seguridad y su facilidad en la adquisición y administración. Entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre este planteamiento? La guía europea, por su parte, lo menciona dentro de las recomendaciones de cuidado estándar: inicio de N-acetil en estadios tempranos en pacientes que cursan con falla hepática aguda no asociada a acetaminofén, y nos describen que los efectos en la supervivencia en adultos con encefalopatía grado 1 y grado 2 están descritos, y que es recomendable limitar su uso a un máximo de 5 días de duración, dado su poder antiinflamatorio, y teniendo en cuenta que después de este tiempo es poco probable que
beneficia al paciente y lo que puede hacer es aumentar el riesgo de sepsis nosocomial. Por su parte, la Asociación de Gastroenterología Americana lo que nos dice es que si bien para el uso de N-acetilcisteína en el contexto de falla hepática asociada a acetaminofén existe evidencia, pero es de baja calidad, en el contexto de pacientes con falla hepática aguda no asociada a acetaminofén, realmente es incierta la indicación y el beneficio de aplicar esta conducta. Entonces, estas son pues como las recomendaciones más actuales que tenemos respecto al tema y como pueden ver, son ya del 2017. La pregunta clínica básicamente que me planteo luego de hacer este ejercicio de la búsqueda en la literatura es si en pacientes mayores de 18 años con falla hepática aguda no inducida por acetaminofén, el uso de N-acetilcisteína comparado con el manejo estándar o placebo puede impactar en la mortalidad de los pacientes. Entonces, la búsqueda de la literatura que realicé fue en estas bases de datos en Bayes, Lilas, Ovid, Cochrane, en Clinical Trials, Mainland y PubMed. Vemos que para la estrategia de búsqueda las palabras claves que empleé fueron falla hepática aguda, no asociada a acetaminofén y acetilcisteína. Los filtros fueron pacientes mayores de 18 años que incluyeran estudios de ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis, y el idioma se limitó al inglés y el español. En Embase la búsqueda arrojó un total de 7 estudios luego de aplicar todos los filtros. En Lilacs fue un total de 2 estudios, en Ovid 21 estudios luego de hacer una búsqueda con todos los filtros, en Cochrane llegamos a una total de 15 estudios, en Clinical Trial solamente arrojó un estudio luego de la búsqueda, en Medline fue un total de 11 estudios y en PubMed 8 estudios. Así se hizo pues como la búsqueda de la información. Tenemos que luego de mirar todos esos artículos que les mostré que arrojó la búsqueda, se hizo una revisión de títulos y se quedó con un total de 39 estudios, teniendo en cuenta cada uno de los hallazgos en las diferentes bases de datos. Luego de estos 39 estudios se hizo una revisión de los resúmenes y exclusión de los estudios repetidos. Para quedar con un total de 2 RCT, 2 estudios observacionales, 2 revisiones sistemáticas y 5 metaanálisis. De esto se hizo una lectura completa de los artículos y se excluyeron de las revisiones sistemáticas y metaanálisis aquellos que incluían estudios en población pediátrica, para quedar con un total de 5 estudios que incluían 2 RCT, 2 estudios observacionales y una revisión sistemática y metaanálisis. Bueno, el principal estudio que mencionan en todos los artículos y la literatura es este RCT, es un estudio del 2009 que busca evaluar el uso de N-acetilcisteína por vía intravenosa y cómo es su repercusión respecto al tiempo de sobrevida libre de trasplante en estadios tempranos de pacientes que cursan con falla hepática aguda no asociada a acetaminofén. Este es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo. Se realizó en 22 centros de trasplante hepático de Estados Unidos entre 1998 a 2006. Incluía pacientes mayores de 18 años que cumplían criterios de falla hepática aguda. La aleatorización se estratificó según el grado de encefalopatía en 1 o 2 frente a 3 a 4, y se realizó también la aleatorización por centro de procedencia. Aquí básicamente el farmacéutico recibía la lista de aleatorización, todo el personal de estudio, excepto los 2 bioestadísticos, permanecieron ciegos a lo largo del estudio y se realizó así la asignación de las 2 intervenciones. En uno de los brazos estaba destroza al 5% versus destroza al 5% más N-acetilcisteína. Recordemos que era vía intravenosa, en la primera hora se daba 150 miligramos kilo, luego 12.5 miligramos kilo hora en las siguientes 4 horas y se concluía con 6.25 miligramos kilo en las 67 horas restantes para un total de 72 horas. En este caso, el seguimiento de los desenlaces en los pacientes se realizó a 2 años. Dentro del análisis estadístico, ellos nos plantean un tamaño de muestra de 170 pacientes para alcanzar una potencia del estudio del 80%. Realizaron un análisis por intención de tratar y además realizaron análisis univariados de acuerdo a las características demográficas y de la enfermedad al inicio del estudio. Los desenlaces que ellos buscaban evaluar era el número de pacientes que sobrevivieron a las 3 semanas como desenlace primario, y como secundario el número de pacientes que sobreviven sin trasplante y los pacientes sometidos a trasplante a las 3 semanas.
En la tabla inicial de las características de la población, vemos que respecto al sexo de los pacientes, en el grupo de placebo había un predominio de la población femenina, y respecto al grado de encefalopatía al momento de la admisión, vemos que en los dos grupos, aunque en un mayor porcentaje, en el grupo de N-acetilcisteína predominaba la encefalopatía en estadios iniciales, grado 1 o grado 2. Adicional a eso, en las demás características, aunque la mayoría están balanceadas, vemos que en el tiempo entre el inicio de la ictericia y la progresión a encefalopatía, con la mediana de tiempo había mayor lapso de tiempo entre este fenómeno en los pacientes del grupo de placebo. Recordemos que aunque la presentación hiperaguda está asociada a más manifestaciones extrahepáticas, realmente tiende a tener un mejor pronóstico. Entonces esto sería un dato a tener en cuenta. En cuanto a la distribución de la población, vemos que ellos inicialmente tenían un registro de 820 pacientes, de los cuales 262 eran elegibles, excluyeron 80 pacientes, quedaron con 182 pacientes, de ahí por violaciones del protocolo excluyeron 9 pacientes, para un total a aleatorizar de 173 pacientes, que dividieron en dos grupos, el brazo de placebo con 92 pacientes y el brazo de N-acetilcisteína con 81 pacientes. Vemos que el estudio fue completado en el brazo de placebo por 58 pacientes y en el grupo de N-acetilcisteína por 48 pacientes. Los demás pacientes en el brazo de placebo, 34, no pudieron cumplir con las 72 horas del estudio, y en el brazo de la intervención, que es N-acetilcisteína, 33 pacientes tampoco cumplieron con el lapso de 72 horas establecido, pero recordemos que ellos hacen un análisis final por intención de tratar. Respecto a los resultados, en el resultado principal, que era la sobrevida a los 21 días, vemos que en los dos brazos de tratamiento realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa. Vemos que tanto para el total de los pacientes, en el grupo de placebo el 66% estaba vivo, y en el grupo de N-acetilcisteína el 70% estaba vivo, con un OR de 1.28, que está dentro de un intervalo de confianza que incluye la unidad y no se considera estadísticamente significativo. Algo distinto sucede en la sobrevida libre de trasplante a los 21 días, donde vemos que en el grupo de los pacientes con encefalopatía grado 1 o grado 2, sí hay una diferencia que es estadísticamente significativa, con un OR de 2.46, y vemos cómo a esas 3 semanas el 30% de los pacientes del placebo no estaban libres de trasplante, mientras que en el grupo de N-acetilcisteína el 52% de los pacientes estaba libre de trasplante. Entonces este es un resultado que sí es estadísticamente significativo. Ellos también dividen a los pacientes de acuerdo a la etiología. Vemos que 45 de los pacientes tenían una falla hepática aguda asociada a DILI, 26 pacientes a hepatitis autoinmune, 37 pacientes a virus B y 41 pacientes de etiología indeterminada. Es importante pues mencionar que de acuerdo a las etiologías vemos que tanto en el grupo de placebo como de N-acetilcisteína hay una disminución importante respecto a estos desenlaces. O sea, la mayoría de los pacientes en el grupo de N-acetilcisteína, el 100% de los pacientes, entre el 58 al 100% de los pacientes estaba vivo, y en el grupo de placebo entre el 45 al 86%. Vemos que es un resultado que es estadísticamente significativo y es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo sucede en el grupo de la etiología asociada a virus B, donde en el grupo de N-acetilcisteína el 57 al 95% de los pacientes estaba vivo a las 3 semanas, y lo mismo sucedía con la sobrevida libre de trasplante, que era más o menos del 61%, y vemos que es una diferencia importante si se compara con el grupo de placebo. En las demás etiologías, autoinmune e indeterminada, no se vio tanto esta diferencia, lo que nos lleva en este estudio a plantear que en los pacientes con falla hepática aguda, en el contexto de DILI, infección por virus B, la terapia con N-acetilcisteína parece ofrecer un mayor beneficio. Respecto a los desenlaces de seguridad, ellos nos muestran esta tabla de eventos adversos, donde realmente la única diferencia que vemos es en las náuseas o vómito, que sí se ve en un mayor porcentaje en lo del grupo de pacientes con N-acetilcisteína, pero en los demás desenlaces de seguridad no hay una diferencia importante respecto al grupo de placebo. Vemos en esta gráfica cómo cuando se comparan los pacientes por grupos, de acuerdo a la encefalopatía grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, y el uso o no de N-acetilcisteína, en los pacientes que usaron N-acetilcisteína y tenían una encefalopatía grado 1 o grado 2,
Tanto en la sobrevida acumulada como en los días libres de trasplante, hay una diferencia que es importante respecto a los pacientes que recibieron placebo. Y esto lleva a quienes realizan el estudio a concluir que la supervivencia libre de trasplante fue mayor en los pacientes que recibieron N-acetilcisteína, pero que sin embargo esta mejora en la supervivencia se observó principalmente en aquellos que estaban en una etapa temprana de la encefalopatía, grado 1 o grado 2. En los demás grupos no se observó ningún beneficio. Ellos mencionan que el tratamiento de iniciarse debe hacerse de forma temprana y claramente que su inicio no debe retrasar el traslado temprano a un centro de trasplante cuando esté la indicación. Limitaciones de este estudio, realmente un tamaño de muestra pequeño. Ellos mencionan en los métodos que no nos mencionan cómo se hizo el ocultamiento de la aleatorización. Vemos que al inicio los factores pronósticos no estaban balanceados en ese tiempo de presentación. Unos eran en un brazo hiperagudas y en el otro subaguda. Y adicional a eso, el grado de encefalopatía. En este estudio vemos que nos gustaría conocer el comportamiento principalmente en todos los grupos, en el 1, 2, 3 y 4, pero hay un porcentaje muy importante de pacientes en los dos brazos, más del 70%, cuya encefalopatía desde el ingreso fue grado 1, grado 2. Y también importante que solamente el 60% de los pacientes completaron el tratamiento. Este es otro estudio adicional, este estudio sí se realizó en el 2017. Lo que evalúa es el rol de N-acetilcisteína en el tratamiento de pacientes con falla hepática aguda no inducida por acetaminofén. Es un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo. Este estudio se realizó en el Departamento de Gastroenterología de Surayamú. No cuenta, este es un instituto que no cuenta con trasplantes y el tiempo de realización fue del 2011 al 2013. Un total de 80 pacientes, la población eran mayores de 18 años con falla hepática aguda no inducida por acetaminofén. Se excluyó a los pacientes que estaban en estado de gestación, que tenían una presentación aguda sobre crónica, que habían tenido alguna exposición en los días previos a N-acetilcisteína o cuya etiología fuese hipóxico-isquémica. Dentro de los métodos, ellos describen que para la aleatorización de los pacientes usaron un método aleatorio simple en dos grupos, no dan pues como muchas explicaciones de cómo se realizó. Lo que dicen es que en un brazo 40 pacientes recibieron infusión de N-acetilcisteína durante 72 horas. En este caso, 150 miligramos kilo la primera hora, 12.5 miligramos kilo las siguientes 4 horas y 6.25 miligramos kilo las 67 horas restantes. Un protocolo similar al que se describió en el estudio previo para completar 72 horas. Y el grupo placebo solamente recibió destroza al 5%. En este estudio realmente la descripción de la metodología no es muy amplia, entonces hay muchos de los aspectos que dejan dudas sobre la realización del estudio. Respecto a los desenlaces, en el desenlace primario se buscó evaluar el efecto de N-acetilcisteína en la mortalidad de los pacientes con falla hepática aguda no inducida por acetaminofén y en los secundarios, seguridad e impacto de la duración de la estancia hospitalaria. Vemos en las características basales de esta población cómo también en mayor porcentaje estaba representado en los dos grupos, tanto en el placebo como en el de N-acetilcisteína por pacientes con falla hepática aguda con encefalopatía grado 1 o grado 2. Un predominio, aquí vemos que más o menos el 50%, mientras que en el grupo de control vemos que más o menos el 70% de los pacientes estaban en estos estadios 1 o 2. Importante que en el grupo de N-acetil se había una mayor representación de un 25% de pacientes con encefalopatía grado 4. También llamativo que estos pacientes tenían algunas características que pudiesen ser desfavorables, como la presencia de fiebre. Adicional a eso tenían niveles más elevados de INR, de bilirrubinas y de transaminasas. También valores más elevados de creatinina que podrían sumar de entrada un peor pronóstico a estos pacientes del grupo de la intervención a evaluar. A diferencia del grupo control, eran un poco más jóvenes y el intervalo entre la aparición de la ictericia y la encefalopatía también fue menor, de 22 días, pero de entrada el grupo de la intervención tenía unas características que podían llevar a un peor pronóstico en el curso de la enfermedad. También nos muestran sobre la etiología cómo la mayoría de los pacientes tenían una etiología indeterminada y era seguida por los pacientes con DILI asociada a falla hepática aguda. Vemos que había un porcentaje un poco mayor de DILI en el grupo de N-acetilcisteína.
Respecto a los resultados, ellos nos hablan de algunos desenlaces como la duración de los días de estancia hospitalaria. En el grupo de N-acetilcisteína fue más o menos de 8.2 días, mientras que en el grupo de control fue de 10.7 días. Ellos dicen que es una diferencia estadísticamente significativa con una P de 0.002. Respecto a la sobrevida, nos muestran que en el grupo de N-acetilcisteína el 72% de los pacientes estaba vivo, mientras que en el grupo de control solamente el 47.5% de los pacientes, lo que consideran también un resultado que es estadísticamente significativo. Y de acuerdo a la etiología, también resaltan que en el grupo de DILI, el 100% de los pacientes, cuando recibieron la intervención con N-acetilcisteína, lograron una sobrevida, mientras que en el grupo del control solamente el 60% de los pacientes. Entonces, nos hablan de que la administración de N-acetilcisteína en los pacientes con falla hepática aguda no asociada a acetaminofén disminuye la mortalidad, es segura y se asocia con una menor instancia hospitalaria. Y nuevamente hacen énfasis también en este estudio de que en el grupo de DILI parece estar asociado el uso de N-acetilcisteína a un mayor beneficio. Aquí nos muestran otros resultados que son los desenlaces pues, que se presentaron durante la hospitalización y se hace énfasis en que el grupo de N-acetilcisteína versus el grupo control requirió en menor porcentaje el uso de manitol. Ellos lo explican como que el uso de N-acetilcisteína aumenta la presión de perfusión cerebral y disminuye la inflamación. Entonces es otra de los beneficios que han asociado al uso de este medicamento en los pacientes con falla hepática aguda. Ellos también decidieron hacer un análisis por medio de una regresión logística, teniendo en cuenta cómo estos factores, el uso de N-acetilcisteína, la edad, el grado de encefalopatía, la presencia o no de ascitis y el MEL, se podrían comportar como factores independientes para predicción de mortalidad. Y de acuerdo a los resultados que ellos nos muestran, con una P que consideran estadísticamente significativa, nos dicen que el no uso de N-acetilcisteína, la edad mayor de 60 años, la presencia de encefalopatía grado 3 o grado 4 y la presencia de ascitis, una puntuación de MEL mayor de 30, fueron factores pronósticos independientes de mortalidad. Este era uno de los desenlaces secundarios que ellos querían evaluar. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? También un tamaño de muestra muy pequeño. Recordemos que los aspectos metodológicos no fueron muy claros y no hay claridad en la de autorización y ocultamiento. Él es un estudio abierto. Vemos que de entrada las dos poblaciones están desbalanceadas al ingreso en cuanto a factores pronósticos y que son peores los factores que vemos en el grupo de la intervención. El grado de encefalopatía, recordemos que nuevamente es un grupo en el que la mayoría de pacientes están representados en grados tempranos de encefalopatía, grado 1 y grado 2. Aquí también mencionan el sesgo de recuerdo porque ellos dicen que confirmaron el uso de N-acetilcisteína preguntándole a los pacientes y que muchos de ellos no fueron claros en el dato, entonces es un sesgo de recuerdo que hay que tener en cuenta y aquí no nos hacen mucha claridad en los desenlaces de seguridad, que siempre que se evalúa el uso de un medicamento es un dato que se debe tener en cuenta y deben reportar en los estudios. Bueno, esos fueron los dos RCT que encontré, recordemos uno del 2009 y otro del 2017, y ahora continuamos con los estudios observacionales. Este estudio realizado en Pakistán busca evaluar el rol del uso de N-acetilcisteína en pacientes adultos con falla hepática aguda no inducida por acetaminofén en un centro que no tiene posibilidad de trasplante. Es un estudio de corte prospectivo en un hospital universitario de Pakistán, se realizó entre el 2000 y el 2007, teniendo en cuenta que ellos tomaron los datos, ellos hablan de un control histórico que tomaron los datos para comparar con la intervención de una base de datos del hospital desde 2000 y ellos en el 2004 es donde empiezan a hacer uso de N-acetilcisteína en los pacientes con falla hepática aguda, para un total de 80 pacientes que cumplían con los criterios de ser mayores de 18 años y tener una falla hepática, pues criterios de falla hepática aguda no inducida por acetaminofén, excluyeron a aquellos pacientes que era claro que había sido inducido por dosis tóxicas de acetaminofén más etiología viral y una falla hepática que cumplieran con los criterios de falla hepática aguda sobre crónica. Pues se construyeron dos grupos, el grupo 1 que fue esa cohorte prospectiva que se recolectó entre 2004 a 2007 con un total de 47 pacientes, en este caso tratados con N-acetilcisteína vía oral, 140 miligramos kilo, seguido de 17 dosis de 70 miligramos kilo, más el cuidado estándar que ellos usaban.
y una corte histórica. Recordemos que previo al 2004 ellos no usaban N-acetilcisteína, entonces el grupo 2 fue recolectado entre 2000 y 2003 con un total de 44 pacientes. Estos pacientes básicamente lo que recibieron fue cuidado estándar. Aquí importante mencionar que ellos describen que posterior al uso de N-acetilcisteína también empezaron a usar medidas adicionales como la medición de la presión intracraneana y algunas recomendaciones de las guías que previamente no usaron. Entonces esto sería un factor que actuaría como una cointervención adicional y que a la hora de interpretar los resultados también generaría un poco de inquietud de si realmente esas cointervenciones estaban equilibradas o si ahí también surgió un problema. Y respecto a los desenlaces, el desenlace primario que ellos evaluaron fue la reducción en la mortalidad y secundario la seguridad del uso de N-acetilcisteína y qué factores independientes podían predecir mortalidad. Aquí vemos las características de la población, vemos que el promedio de edad más o menos estaba en unos 34 años, pero vemos que el grupo control sí era mayor, pacientes de 37 años versus pacientes de 27 años en el grupo de N-acetil. Respecto a los niveles de bilirrubina mucho más elevados en el grupo de N-acetilcisteína, al igual que los niveles de transaminasas. Respecto al intervalo de tiempo entre la aparición de la ictericia y la progresión a encefalopatía, vemos que en el grupo control fueron 13 días, mientras que en el grupo de N-acetilcisteína fueron 8 días. La creatinina al ingreso, un poco más elevado en el grupo de control, pero sin una diferencia que sea pues estadísticamente significativa. La presencia de ascitis también fue mayor en el grupo control y había respecto a la población gestante 8 pacientes en el grupo de N-acetilcisteína y solo un paciente en el grupo control. Aquí vemos que tal vez en este estudio la encefalopatía en estadios más avanzados, grado 3 y grado 4, se ve mucho mejor representada en los dos brazos de tratamiento, donde vemos un 60% en el grupo de N-acetilcisteína y más o menos un 45% en el grupo control. Podría ser una característica que a diferencia de los demás estudios, sí representaría mejor pacientes con encefalopatía en estadios avanzados. Aquí también hacen la distribución de acuerdo a las etiologías. Vemos como la mayoría de los pacientes estaban explicados por virus C. Esto pues claramente explicado por el lugar de realización del estudio. Recordemos que fue en Pakistán. Y se seguía por los pacientes con etiología asociada a virus B y en un tercer lugar los pacientes asociados a DIF. Respecto a la distribución de la población, pues inicialmente ellos tenían 110 pacientes, de los cuales en el grupo 1 quedaron con 58 pacientes, pero por los criterios de exclusión fueron un total de 47 pacientes los que se aleatorizaron, y en el grupo 2 un total de 52 pacientes, de los cuales también por criterios de exclusión sacaron 8 pacientes y quedaron con 44 pacientes. Aquí nos muestran cómo en el grupo 1, que era el de la intervención, al final del estudio el 47% sobrevivió, murió más o menos el 53%, y del grupo control habían sobrevivido solo el 27% y murió más o menos el 73% de los pacientes. Respecto a los resultados, ellos quisieron evaluar durante el curso de la estancia hospitalaria cómo se comportaban algunos factores, algunas variables en los dos grupos de tratamiento. Vemos cómo en el grupo de control hubo un mayor desarrollo de ascitis, mayor necesidad de ventilación mecánica en el grupo de N-acetilcisteína, también mayor porcentaje de convulsiones en el grupo de N-acetilcisteína, necesidad mayor de uso de manitol y también de hiperventilación. Ellos básicamente explican estas diferencias por el hecho de que recordemos que en el grupo de la intervención había un porcentaje mucho mayor, casi de un 70% de pacientes con encefalopatía en estadios avanzados, a diferencia del 45% en el grupo control. Adicional a eso, recordemos que ellos querían evaluar unas variables si se comportaban como factores independientes de predicción de mortalidad, en este caso la edad mayor a 40 años, el no uso de N-acetilcisteína, el tipo de falla, en este caso una presentación aguda, un TP mayor de 50 y la necesidad de ventilación mecánica. Todos estos factores se comportaron como factores independientes de mortalidad. Respecto a los resultados, pues en la gráfica podemos ver cómo en la línea verde es los pacientes que usaron N-acetil, la azul aquellos que estaban con el manejo estándar, y vemos como de 57 de 91 pacientes fallecieron.
En el grupo de N-acetilcisteína, el 53% de los pacientes falleció, eso es un total de 25 de los pacientes. Las principales causas asociadas a sepsis, falla multiorgánica, aumento de la presión intracraneana, mientras que en el grupo control fueron 32 pacientes, que eran un total del 72% de ese brazo. Y básicamente también sepsis y falla multiorgánica del 75% de los pacientes y aumento de la presión intracraneana en el 20% de los pacientes. Ellos dicen que esta diferencia es estadísticamente significativa con una P de 0.06 y va a favor de que el uso de N-acetilcisteína está asociado con una reducción en la mortalidad en pacientes con falla hepática aguda no inducida por acetaminofén, y además de eso nos hacen un reporte de los efectos adversos asociados al uso de N-acetil, brote en 2 pacientes, broncoespasmo en 1 paciente y vómito en 4 pacientes. Consideran que estos eventos adversos eran predecibles, que se pudieron manejar y que en general el uso de N-acetilcisteína mostró seguridad en estos pacientes. Limitaciones, pues el tipo de diseño del estudio, un estudio observacional, un tamaño de muestra pequeño. Recordemos lo que hablamos de que se hicieron 2 grupos de pacientes, uno antes del 2004 y otro después del 2004, y que habían muchos avances ya en el manejo de falla hepática aguda en este centro. Entonces, eso se comporta como cointervenciones adicionales que a la hora de la interpretación pueden favorecer al grupo de la intervención. Y también vimos que en las características basales, aunque era peor el pronóstico, pues los factores pronósticos del grupo de la intervención, realmente, más que todo, pues por el tipo de diseño de estudio, no contamos con 2 poblaciones que tuvieran factores pronósticos equilibrados desde el principio. Este es el cuarto estudio, es un estudio también observacional. Este fue realizado en el 2017. Este lo que busca es evaluar el efecto de N-acetilcisteína en mortalidad y sobrevida libre de trasplante en los pacientes con falla hepática aguda no asociada a acetaminofén. Es un estudio prospectivo multicéntrico, se realizó en 3 hospitales de Kuwait entre 2010 y 2013. El seguimiento se realizó de 2 a 3 años, fueron un total de 155 pacientes. Estos eran mayores de 18 años y tenían falla hepática aguda no inducida por acetaminofén. Aquí problemático que dentro de la definición ellos decían que el paciente podía tener o no encefalopatía. Entonces ya de entrada no cumplían con una definición exacta para hablar de falla hepática aguda. Excluyeron a aquellos inducidos por acetaminofén con exposición previa a N-acetilcisteína asociada a cáncer o de etiología hipóxico-isquémica. Se hizo, aquí también hablan de una cohorte histórica de 70 pacientes que recibían manejo estándar y 85 pacientes de la cohorte prospectiva que recibieron un protocolo intravenoso de 150 miligramos kilo en la primera media hora, 70 miligramos kilo en las 4 horas siguientes y luego 70 miligramos kilo por 16 horas y posteriormente 150 miligramos kilo durante 24 horas. En este caso es importante mencionar que ellos continuaban el manejo hasta lograr 2 INR consecutivos que fueran menores a 1.1. Dicen que la mayoría de pacientes no superaron los 4 a 5 días, que más o menos en un promedio de 48 a 72 horas, pues lograban este objetivo de un INR de 1.3. Dentro de los desenlaces primarios, ellos buscaban evaluar la reducción de la mortalidad o la necesidad de trasplante hepático, y en los secundarios, la duración de la estancia en UCI, la estancia hospitalaria y la presencia de disfunción renal o la progresión a encefalopatía. Dentro de las características de la población, si comparamos el grupo de N-acetilcisteína con el grupo de control, vemos que el grupo control era un poco más comórbido, con un 53% versus un 46% en el grupo de NAC. Respecto a la encefalopatía, presencia de encefalopatía al momento de la admisión, vemos que también en el grupo de control un 35% de los pacientes tenían encefalopatía, comparados con un 28% en el grupo de N-acetilcisteína. Lo que les mencionaba, miren que había pacientes que inclusive no tenían encefalopatía y eran un porcentaje muy importante de las 2 poblaciones, un 71% en el grupo de la intervención y 64% en el grupo control, lo que de entrada nos habla que este estudio, pues para evaluar realmente el contexto de falla hepática aguda, no es el más indicado. Durante el curso de la estancia hospitalaria también nos muestran las características y vemos como en el grupo de control la mayoría progresó a encefalopatía, más días de estancia hospitalaria, mayor admisión a UCI, mayores porcentajes de sangrado,
y también menor cantidad de pacientes con una función renal normal. Todos estos hallazgos mostrando que de entrada las características de la población no estaban balanceadas desde el ingreso. Respecto a otras características que hemos observado como las etiologías, tenemos que el mayor porcentaje era asociado a infección viral, principalmente por virus B, seguido por los pacientes con falla hepática aguda asociada a DILI. Respecto a ellos, querían evaluar cómo se comportaban los niveles de bilirrubina, las transaminasas y el INR en los dos grupos desde el ingreso y posterior al uso pues, de la intervención. Y es claro que en los pacientes que recibieron N-acetilcisteína, los niveles de bilirrubina, ALT, AST y el INR tuvieron un descenso significativo durante la estancia hospitalaria, lo que no ocurrió en el grupo de control, que tuvieron a estar muy similares respecto al ingreso o incluso en algunos de las variables a aumentar. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Adicional a eso, ellos nos muestran esta tabla donde comparan el grupo de N-acetilcisteína con el grupo de control y nos muestran qué pacientes se habían recuperado. Entonces, del grupo de N-acetilcisteína, más o menos el 96% de los pacientes estaba recuperado versus solamente un 23% en el grupo control. Murió un paciente del grupo de N-acetilcisteína y 16 en el grupo control, y la necesidad de trasplante, 2 pacientes en el grupo de N-acetilcisteína y en el grupo de control 37 pacientes, con una diferencia que se considera estadísticamente significativa y los lleva a concluir que la administración de N-acetilcisteína se asoció a una reducción significativa en la mortalidad y necesidad de trasplante cuando se aplicaba el ingreso en pacientes con falla hepática aguda no inducida por acetaminofén, es decir, el primer día del ingreso a dosis altas, como ya les mencioné, pero recordando que realmente estos pacientes no cumplían a cabalidad y la mayoría ni siquiera tenían encefalopatía. Y también mencionan que el uso de N-acetilcisteína disminuyó la progresión a encefalopatía, la estancia hospitalaria, el ingreso a UCI y la progresión a insuficiencia de otros órganos. Este estudio, cuando hace el análisis, realmente lo que dice es que teniendo en cuenta que no se cumplió a cabalidad el criterio de falla hepática aguda, lo que hace es abrir la puerta para poder evaluar el uso de N-acetilcisteína en pacientes que aún no han tenido progresión a encefalopatía, que sería pues un estudio diferente a realizar y con otro tipo de pacientes. Respecto a los efectos adversos asociados, ellos describen una colestasis prolongada en 82 de los pacientes, fiebre, alergia y reacciones alérgicas en 3 de los pacientes y dispepsia en 11 pacientes, pero realmente dicen que todos estos eventos se pudieron controlar y no hubo pues como desenlaces desfavorables asociados a los mismos. ¿Qué limitaciones encontramos en este estudio? Pues es un estudio, como ya vimos en el diseño metodológico observacional, que usa un control histórico, que incluyó pacientes que no cumplían los criterios de falla hepática aguda, que tiene un pequeño tamaño de muestra. Lo mismo que sucedía con el anterior, y es que las cointervenciones siempre quedarán interrogadas porque se realizaron en diferentes momentos del tiempo donde probablemente avances asociados al manejo de la falla hepática aguda habían aparecido, y que en las características de la población de forma inicial se ve que los factores pronósticos no están equilibrados. Finalmente, para concluir dentro de los estudios encontrados, les traigo esta revisión sistemática y metaanálisis. Por recomendación de mi asesor, realmente no voy a hacer una explicación a fondo de la misma, pero lo que les quiero mostrar es que en esta revisión sistemática y metaanálisis que busca evaluar la eficacia y seguridad de N-acetilcisteína para el tratamiento de falla hepática aguda no asociada a acetaminofén, lo que ellos concluyen luego de analizar, la verdad que ellos en su revisión tomaron estos mismos 4 estudios, excluyendo luego de analizarlos el último que les mostré que no cumplía completamente los criterios de falla hepática aguda, y llegan a esta conclusión. Aunque basados en estudios heterogéneos, los hallazgos sugieren que el uso de N-acetilcisteína tiene un efecto positivo en la supervivencia libre de trasplante en pacientes adultos con falla hepática aguda no inducida por acetaminofén. Su uso es seguro, con efectos secundarios mínimos y sin ningún aumento significativo en la incidencia de los principales eventos adversos. Ellos buscaron su asociación con insuficiencia renal e infecciones y no se vio pues ninguna asociación estadísticamente significativa. Y también que se necesitan realizar más ensayos aleatorios para determinar de manera concluyente el papel de la N-acetilcisteína en la supervivencia global y la duración de la estancia hospitalaria. Básicamente, luego de analizar todos estos estudios en conjunto con mi asesor epidemiológico, llegamos a la conclusión de que si bien
hay falencias desde la parte metodológica y no son los diseños de los estudios ideales. Hay consistencia en los resultados y esto inclusive se confirma a lo largo que vamos viendo los resultados en los diferentes estudios. Esto nos lleva a sacar las siguientes conclusiones. El uso de N-acetilcisteína en pacientes con falla hepática aguda no inducida por acetaminofén aumenta la supervivencia libre de trasplante, principalmente en encefalopatía grado 1 y grado 2. La supervivencia global no mejora después del tratamiento con N-acetilcisteína, eso lo vimos reflejado a lo largo de los 4 estudios. Se ha demostrado un mayor beneficio si el tratamiento se inicia de forma temprana, eso sí fue una constante que se repitió en los 4 estudios. El inicio de N-acetilcisteína no debe retrasar el traslado oportuno a un centro de trasplante. Este medicamento mostró un buen perfil de seguridad, es fácil de administrar y tiene un bajo costo. Y en los pacientes con falla hepática aguda, en el contexto de DILI, este fue el principal contexto en el que mostró realmente buenos resultados, pero también en los pacientes con infección por virus B, la terapia con N-acetilcisteína parece ofrecer un mayor beneficio. Y pues lo que ya había mencionado, que se necesitan estudios adicionales para evaluar estos resultados, confirmarlos y determinar la dosis óptima, vía de administración, la duración de la terapia y los predictores de respuesta. Básicamente esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Me gustaría escuchar el aporte del doctor Juan Carlos. Nati, ¿me escuchas bien en este momento? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto, listo. Muchas gracias. La preparación de la revisión está perfecta y pienso que esa es una opción terapéutica que quizás pudiste haberte dado cuenta se está comenzando a explorar y que nosotros también tratamos de intentar usar en pacientes con características como se ha descrito. El perfil poblacional de la falla hepática aguda dentro de la serie nuestra y seguramente el reflejo de los diferentes grupos es diferente a la que se observa en otros países. No obstante, el DILI ha comenzado a ser importante también, no así el acetaminofén, obviamente pues no tendría utilidad este artículo en ese caso, y las otras etiologías, sobre todo las virales. Yo pienso que es más o menos lo que uno percibe, que da seguridad, que si no hay mucha encefalopatía puede servirle, por eso la importancia del manejo precoz en los pacientes y que tiene nos da cierta seguridad porque no da muchos efectos colaterales a largo plazo. Ellos describen en algunas de las revisiones que hiciste algo de colestasis, pues yo pienso que más que asociada al uso de la N-acetilcisteína, fue secundaria a las posibles etiologías que se describen. Desde la perspectiva clínica, que es lo que soy capaz yo de definir, pienso que es una opción que se puede usar en este momento con seguridad y que permite en los pacientes remitidos a sitios de trasplante, poder dar un manejo óptimo a los pacientes. Es muy importante recordar esto y es que el edema cerebral, que es la causa principal de encefalopatía en los pacientes con falla hepática aguda de cualquiera de los tipos, puede que en la subaguda no sea tan relevante. Hay que tratar de hacerlo óptimo porque uno puede correr el riesgo de llegar a trasplantar pacientes con daños axonales difusos y uno logra hacer el trasplante, pero a pacientes con daños cerebrales ya irreversibles. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta o si epidemiológicamente van a dar un aporte diferente. Hay una pregunta en el chat que dice ¿qué protección da la acetazolamida en intoxicación por acetaminofén? No sé, Acetazolamida, no tengo sí, no conocimiento sé, de pues esto. como, yo no conozco pues como estudios sobre acetazolamida en intoxicación por acetaminofén. No, yo No tampoco sé, no, conozco. No, yo no lo conozco. No digo que no exista, pero yo no lo he revisado ni lo conozco recientemente. sí, no. ¿Alguien más tiene algún aporte? Aprovechar que está el doctor Juan Carlos acompañándonos el día de hoy. Yo trato de ir motivando por si de pronto hay alguna pregunta. Es muy importante el diagnóstico oportuno para este tipo de enfermedad hepática, ¿cierto? Tener claridad en que en principio es una enfermedad sobre un hígado que previamente no estaba enfermo en principio. Recuerden que hay excepciones y que es muy importante tratar de detectar precozmente el desarrollo de esta patología y remitir al paciente, ya sea que
Muchos de ustedes pues que no es, pues, que no lleguen, puede que no lleguen a trabajar en unidades de patología, pero van a ser internistas o otras especialidades que van a ser remitentes a sitios de trasplante. Así que cuando se tiene la sospecha, es mejor que el paciente llegue oportunamente a un sitio en donde pueda tener la opción del trasplante, ¿cierto? Para poderse activar. Otra cosa muy relevante y muy importante que de pronto Nati resaltó también, y quizás ustedes lo recuerdan, que es mucho más grave el subagudo. El subagudo es mucho más grave porque el subagudo ya tiene componente de hipertensión portal. Es el paciente entonces que hace más deterioro a la función renal, que hace ascitis, que tiene riesgo de hacer infecciones bacterianas porque ya hay más traslocación. O sea, es como un, entre comillas, uno que se está comenzando a volver cirrótico y comienza a hacer las complicaciones mayores del cirrótico porque ya tiene algún grado de hipertensión portal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, profe, realmente no hay como otras participaciones o aportes en el chat. No sé si el doctor Carlos Atencia, que está conectado, tenga algún aporte adicional para darnos o alguno de los compañeros. Pero sí, luego de revisar este tema, a uno le queda pues como la impresión de que aunque los estudios no tienen el mejor diseño metodológico, sí hay una consistencia en los resultados que lo lleva a uno a considerar esta opción, inclusive en aquellos pacientes que todavía no han progresado en encefalopatía. Ese último estudio abre la puerta para tener presente este medicamento, usarlo, y obviamente pues en muchos de los hospitales uno no tiene la posibilidad inicial de trasplantar y puede ser una medida inicial, pero claramente sin retrasar esta conducta. Entonces me parece que es una intervención a considerar. Una aclaración ahí, Nati, también te la hago. Bien. Acuérdense que para tener el diagnóstico de falla hepática aguda, ya sea hiperaguda, aguda o subaguda, hay que tener el desarrollo de encefalopatía. Acuérdense entre el inicio de la ictericia y el inicio de la encefalopatía, que es lo que define hiperaguda, aguda o subaguda. Cuando se usa precozmente son en aquellos pacientes que tienen hepatitis agudas graves, es decir, que tienen INRs mayores de 1.5 y muchas veces bilirubinas totales mayores de 10, que es el paciente que llega con una hepatitis aguda por virus A, o que tomó productos no licenciados, o que tiene una hepatitis aguda de causa no clara, que todavía no está en el contexto de falla hepática aguda, entre comillas, porque no ha desarrollado encefalopatía, pero que tiene criterios de hepatitis aguda grave. Ese es un paciente muy bueno, como dice Nati, para uno comenzar a ayudarle con la N-acetilcisteína, que es una de las opciones que también se ha planteado en una de las revisiones. Profe, no, creo que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en el desarrollo de esta actividad. Bueno, muchas gracias Nati por tu apoyo y te reitero la presentación perfecta y es una clara asociación y relación con tu desempeño desde el punto de vista clínico y práctico también. Muchas gracias Nati. Que Muchas esté gracias muy a la bien, hasta atencia luego. a todos. Bendiciones. Bueno, hasta Cuídense. luego, que Hasta esté muy luego. bien. Chao.